Saludos alumnos, alumnas, amigos, amigas. Compartiremos con ustedes a continuación la lección 2 de Estudios Sociales, séptimo grado, que se titula El relieve físico y su relación con la población. Estamos siempre trabajando en la unidad 1, denominada El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica. Vamos a iniciar con la actividad de motivación, un planeta cambiante. Imagínate cómo era Centroamérica hace 25 millones de años. Los estudios geológicos han revelado que el actual territorio centroamericano estuvo sumergido por mucho tiempo bajo las aguas del mar y que hace 3 millones de años eran islas que se unieron para formar el Istmo, uniendo Norteamérica con Sudamérica. Paralelo a esto se produjeron erupciones volcánicas y fuertes cataclismos hasta formarse por completo la región centroamericana. Bien, luego vienen algunas preguntas para que podamos analizar y reflexionar. ¿Conoces animales o plantas que pueden vivir dentro y fuera del mar? Definitivamente que sí. ¿Cómo logran adaptarse estos animales a dos medios ambientes diferentes? Bueno, esto se ha logrado a lo largo de muchos años de evolución, que tenemos la posibilidad de poder ver animales que en su momento se han denominado anfibios, porque tienen la posibilidad de vivir en el agua y de vivir en la tierra. Vamos entonces con otro aspecto, en este caso el título del primer contenido: principales características del relieve físico de la localidad El Salvador y Centroamérica, llanuras, mesetas, montañas y otros. Las montañas son elevaciones que enlazadas entre sí forman cordilleras, cadenas y sierras. Las llanuras son superficies de terreno llano, son identificadas como áreas geográficas planas o ligeramente onduladas, menores a los 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Principales características del relieve hidrográfico de la localidad El Salvador y Centroamérica. Estamos hablando de ríos, lagos, mares, océanos, golfos, costas, litoral, penínsulas y otros. La hidrografía es la parte de la geografía que estudia el conjunto de aguas estables y circulantes de una región. Los lagos son depósitos naturales de agua de considerable extensión que están en la superficie del suelo. Los ríos que desembocan en ellos ayudan a evitar inundaciones y moderan el clima de las regiones cercanas. Los mares son masas extensas de agua que cubren la mayor parte de la Tierra. Se dividen en 5 océanos, de los cuales Centroamérica tiene salida al Océano Pacífico y al Atlántico. Los golfos y las bahías son porciones de mar que se internan en la Tierra entre dos cabos. Se diferencian porque las bahías son más pequeñas que los golfos, como la bahía de Jiquilisco y el Golfo de Fonseca en El Salvador. Las penínsulas son extensiones de tierra rodeadas de mar por todas partes, excepto por una zona relativamente estrecha llamada istmo, como la península de Yucatán en México, a las orillas de los recursos hidrográficos que les conoce como costas o litorales. Tenemos acá también lo que es el punto de apoyo, los recursos hidrográficos en Centroamérica. El lago de Nicaragua es considerado el lago más grande de Centroamérica. Además, es uno de los pocos lagos del mundo que tiene tiburones de agua dulce. En El Salvador, el agua artificial del Cerrón Grande sirve para la producción de energía eléctrica, pesca, agricultura y la ganadería. El río Lempa nace en Guatemala, pasa por Honduras y atraviesa 9 departamentos de El Salvador. Vamos entonces con la actividad 1. Dibuja el mapa de Centroamérica, colorea con azul los lagos y con celeste las lagunas. Colorea con rojo los ríos que se usan como límites fronterizos. Y aquí podemos observar, miren, el mapa de Centroamérica. Colorear con azul los lagos y con celeste las lagunas. Aquí podemos observar las principales vertientes de los ríos y lagos que constituyen nuestra región centroamericana. Hay algunos ríos que sirven como límite fronterizo, que en la lección 1 también los analizamos. Tenemos ríos en la frontera de algunos países centroamericanos, con verde oscuro los golfos y con verde claro las bahías. Ahí podemos observar cuáles son esas
características. Dice con amarillo el Océano Pacífico. Estamos hablando de esta costa que tenemos en el extremo sur de Centroamérica. Y con naranja el Atlántico, que es la costa que tenemos en el extremo norte de Centroamérica. De acuerdo, entonces aquí les presento también lo que es el mapa de Centroamérica, donde podemos identificar las bahías principales, porque en el mapa que tenemos anteriormente no se pueden identificar las bahías. Aquí tenemos la bahía. Tenemos otros elementos que también son importantes, que algunos golfos, por ejemplo el Golfo de Fonseca, que es icónico de estos países centroamericanos. También tenemos señalados algunos ríos, algunos lagos que son bien representativos de nuestra región centroamericana, para que los consideremos y al mismo tiempo podamos establecer la actividad que nos están solicitando en el libro de texto de estudios sociales para séptimo grado, ¿verdad? Luego nos piden coloca el nombre correspondiente a cada accidente geográfico, que es lo que está en el mapa que les acabo de mostrar, e investiga los beneficios económicos para las comunidades cercanas. Veamos cuáles son esos beneficios económicos que pudieran tener esas comunidades cercanas que pertenecen a este relieve bien particular que tiene Centroamérica. Los beneficios son la construcción de presas hidroeléctricas que proporcionan electricidad, la pesca, todos los beneficios que brinda el agua. Puede ser como fuente para agricultura, para ganadería, etc. Vamos a continuar entonces con el resto de actividades que se nos solicitan. Vamos ahora con el siguiente contenido: características del relieve, su relación con los medios de vida de las poblaciones. Centroamérica cuenta con numerosos recursos naturales. Estas formas de relieve influyen en el estilo de vida y las actividades cotidianas de las poblaciones. Por ejemplo, algunos beneficios que se pueden obtener de una cuenca hidrográfica y las actividades productivas son la energía eléctrica, el agua potable, proyectos de riego para los sectores agrícolas y ganaderos, lo que decíamos anteriormente, la navegación y la pesca artesanal. En el caso de un golfo tenemos actividades comerciales que pueden ser explotadas del recurso natural. Si los golfos o bahías tienen puertos, las ciudades tendrán mayores ingresos económicos debido a la importación y exportación de productos, como el caso de los puertos Limón y Punta Arenas en Costa Rica, puerto de Acajutla en El Salvador, Puerto Barrios en Guatemala y el Canal de Panamá, que tiene un tránsito comercial y marítimo importante para Centroamérica. Igual consideración tienen los volcanes, cerros, llanuras y cordilleras. Ejemplo de ellos son las zonas cafetaleras en las laderas de los volcanes y cerros, los cultivos de algodón y caña de azúcar en las costas o territorios con climas cálidos, o las zonas bananeras en las costas del Atlántico. Bien, y aquí tenemos la definición de algunos términos que pueden ser nuevos para nosotros: litósfera, depresión, cabo, cuenca hidrográfica, puertos, cordilleras y divisa. Veamos lo que es la actividad número 2. Tenemos el borde costero, es donde se encuentra la tierra y el mar. Su forma está determinada por la erosión o desgaste provocado por las olas del mar y los vientos, entre otros. Aquí podemos identificar lo que es un istmo, lo que es un acantilado, lo que es un estrecho, una península, el golfo, una ensenada, delta, albúfera, bahía, cabo, isla, archipiélago. Todos estos accidentes geográficos que existen en nuestra región centroamericana. Sobre esto vamos a contestar las preguntas que se nos presentan a continuación. Dice la número 1. La pregunta es la siguiente: ¿cómo viven las personas en las costas, golfos o bahías? ¿Cómo es su economía? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cómo es su cultura?
Y es lo que vamos a responder en este momento. Las actividades productivas son la energía eléctrica, el agua potable, proyectos de riego para los sectores agrícolas y ganaderos, la navegación, la pesca artesanal. Las actividades comerciales pueden ser explotadas de los recursos naturales, permitiendo que las ciudades tengan mayores ingresos económicos debido a la importación y exportación de productos. Continuamos. Luego dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son los medios de transporte que tienen las personas que viven en islas y penínsulas para llegar a las costas? ¿Cómo es su poder adquisitivo? Veamos entonces. Los medios de transporte son lanchas, canoas, barcas, bueyes, carretas, caballos, bicicleta, etc. Los medios de transporte son elaborados en el lugar por artesanos y las bestias son propiedad de los lugareños. Tercera pregunta: ¿cuáles son las desventajas de vivir en una isla? ¿Cuáles consideran ustedes? Veamos. El azote de los huracanes y tormentas tropicales, la forma de transportarse hacia otros países solo por medios marítimos y aéreos, etc. Podría ser una desventaja. Luego vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo se divierten las personas que viven en las costas, islas, golfos o playas? Miren. Veamos, se bañan, juegan pelota en la playa, andan en bicicleta, en sí juegan al aire libre a causa del calor imperante en la zona. Y continuamos con la actividad número 3. El contenido 3 se llama Principales ciudades y regiones agrícolas de El Salvador y Centroamérica. ¿Qué es una región agrícola? Es una zona donde se cultiva cualquier tipo de producto natural que beneficie a la alimentación de la población. Los principales productos que se cosechan en Centroamérica son caña de azúcar, maíz, banano, frijol, café, papa, maicillo, plátano, hortalizas, ajonjolí, tabaco, trigo, algodón, la fruticultura como la naranja, limones, piñas, sandía y melones, además la floricultura y la ganadería por su relación directa con la tierra. Las regiones agrícolas están estrechamente relacionadas con el producto que cultivan. Y aquí tenemos en cada una de las regiones centroamericanas o de nuestros países cuáles son los cultivos que prevalecen. Luego se nos pide que dibujemos en la actividad 3 un mapa de Centroamérica y que expliquemos las regiones bananeras. Coloréalas de amarillo y explica cuáles son las condiciones físicas para que se produzca este cultivo. Bueno, de hecho aquí en este mapa que tenemos identificado con los colores respectivos cuáles son las zonas donde se cultiva el café, donde se cultiva el banano, que está en color amarillo, donde se cultiva el azúcar. De acuerdo, ahí tenemos identificadas esas zonas. Veamos qué podemos agregar al respecto. Podemos decir al respecto que, por ejemplo, la influencia del clima tropical. De acuerdo, eso es lo que podemos abonar con respecto a las condiciones que favorezcan para que se produzca ese cultivo. Luego dice las zonas cafetaleras, identifícalas con rojo y describe las condiciones físicas necesarias para su cultivo. ¿Cuáles son esas condiciones físicas necesarias para su cultivo que necesita el café? Necesita, por ejemplo, el café y es un clima especial para él para que pueda generarse de mejor calidad el clima frío. Y ahí tenemos identificado ya las zonas en las cuales prevalece el cultivo de café, que son estas zonas que precisamente se observan manchaditas en color café. Miren, son las zonas que prevalecen en el cultivo del café y el clima que es más ideal para el cultivo del café debería de ser el clima frío. Vamos con la siguiente pregunta. Las regiones cañeras, píntalas con verde y comenten cómo son las condiciones físicas que has observado en estas plantaciones. Bueno, en este caso el azúcar o la caña de azúcar la tenemos identificada en este color que se ve acá. Parece ser azul. ¿Y cuáles son las condiciones que se necesitan para que se pueda cultivar la caña de azúcar? Siempre tomar como ejemplo que el clima sea cálido. A diferencia del café, la caña de azúcar prefiere el clima cálido. Vamos a continuar con nuestro contenido número 4, que son las principales ciudades y regiones industriales y comerciales de El Salvador y Centroamérica.
La mayoría de las ciudades se localizan en zonas que favorecen las actividades económicas y las comunicaciones. El área central es el núcleo de las negociaciones y la zona de ciudad más visitada por sus habitantes. Acumula cantidad de funciones administrativas y comerciales como alcaldías y centros de gobierno. En las periferias se concentran generalmente aquellas actividades económicas que no pueden ubicarse en las zonas habitadas. En Centroamérica empezó un proceso de modernización y dinamización de la industria a partir de 1990. Esto contribuyó a poner en marcha políticas económicas que generan inversión nacional y extranjera. Entre las ciudades más importantes de la región están en El Salvador, Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel. En Nicaragua, Managua y León. En Honduras, Tegucigalpa y Comayagua. En Costa Rica, San José, Limón y Cartago. En Guatemala, Antigua Guatemala, Puerto Barrios y Esquipula. Y en Panamá, Ciudad de Panamá. Lógicamente aquí tenemos a la derecha el glosario de términos nuevos y vamos con la actividad número 4. Elabora un cuadro comparativo con las actividades industriales y comerciales de cada país y responde. Bueno, de hecho aquí tenemos algunas de las actividades comerciales que prevalecen en nuestros países centroamericanos. ¿Qué actividades se realizan en las zonas comerciales? Vamos a ver en qué forma nos podemos apoyar con las actividades que se realizan en las zonas comerciales. Bueno, se realizan negocios, comercio y trámites gubernamentales. Luego nos preguntan cuáles son las principales actividades que se realizan en las zonas industriales. Las principales actividades que se realizan en las zonas industriales son maquilas, químicos y manufacturas. Nos vamos a continuación con el quinto contenido, puertos marítimos, lacustres y fluviales de Centroamérica. Los puertos son los lugares ubicados en las costas, ríos o lagos, defendidos de los vientos y dispuestos a la seguridad de los barcos para que realicen las operaciones de carga y descarga de las exportaciones e importaciones de un país. Existen tres tipos según el lugar donde se ubican. Los puertos marinos se localizan en los mares. Son considerados los más importantes por su actividad económica. Los lacustres son puertos ubicados en lagos y los puertos fluviales se localizan en ríos. Debido a su riqueza hídrica, la región cuenta con ríos navegables y puertos fluviales como el Usumacinta en Guatemala y el Ulúa en Honduras. En los lagos también existen puertos. Estos son principalmente de uso privado y turístico. Los puertos marinos funcionan para las exportaciones e importaciones de cada país y son el puente comercial entre los países grandes. Los más importantes del Istmo, estamos hablando de puertos: en Guatemala, Puerto Barrios, Quetzal y San José. En Honduras, Puerto Cortés. En Nicaragua, Puerto Corinto. En Costa Rica, Puerto Limón y Punta Arenas. En Panamá, Colón y el Canal de Panamá. Y en El Salvador, Acajutla. Estos puertos, por su tráfico de navegación, generan importante actividad económica en el país. Construye un rompecabezas. Bueno, esta es una actividad más que todo motriz, donde hay que dibujar el mapa de Centroamérica en una cartulina. Luego hay que recortar las piezas, formar equipos de trabajo y organizar juegos de competencia para armar el rompecabezas. Aquí pueden ver ustedes una forma cómo se puede hacer la distribución de las partes. Y posteriormente hay que formar equipos y organizar juegos de competencia para armar el rompecabezas. Vamos con la siguiente actividad: puertos marítimos, lacustres y fluviales de El Salvador. Debido a las condiciones geográficas, El Salvador no posee puertos lacustres ni fluviales. Sin embargo, tiene puertos marítimos importantes como Puerto de Acajutla en Sonsonate, Puerto Punta Gorda situado en el Golfo de Fonseca, Puerto de la Unión y Puerto de la Libertad. ¿De acuerdo? En las actividades complementarias que tenemos acá, tenemos también parte de lo que son los golfos y las bahías de Centroamérica. Me parece que esa es en la siguiente actividad. Vamos a continuar entonces acá. Es en la actividad número 6. Bueno, aquí tenemos un resumen. La Tierra posee fuerzas internas responsables de la formación del relieve. No, estábamos en estábamos con con esta actividad número 6.
Elabora un mapa de Centroamérica en relieve y coloca lo que se te indica, los principales ríos, lagos, golfos y bahías de cada país. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están solicitando y por eso vamos a auxiliarnos de este mapa, donde tenemos, bueno, en el mapa primero que les presenté, podemos observar los principales ríos, lagos y lagunas de Centroamérica. Y en este otro mapa que les estoy presentando en este momento, podemos observar los golfos y bahías de Centroamérica. De esta manera pudiéramos completar las actividades que nos solicitan en esta etapa número 6. Miren, aquí podemos observar Puerto Cortés, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Puerto Castilla, San Pedro Sula, Golfo de Fonseca, por cada uno de los países centroamericanos, los puertos y las bahías más representativas. Luego vienen los ejercicios de autocomprobación, donde se nos hacen algunas preguntas y aquí también vienen las respuestas para que podamos determinar, por ejemplo, si hemos logrado adquirir algunos conocimientos elementales del contenido y de la lección 2 que estamos analizando. Dice, las extensiones de tierra rodeadas de mar por todas partes, excepto por una zona, se les llama, bueno, en este caso estamos hablando de una península. Sería en este caso el literal D. Luego dice la pregunta 2, a los lugares donde se concentran las actividades económicas que no pueden ubicarse en las zonas habitadas debido a las operaciones que realizan, se les conoce como polígonos industriales. Las irregularidades que observamos en la superficie terrestre se conocen como relieve y los depósitos naturales de agua de considerable extensión que están en la superficie del suelo se llaman lagos. Y por último vamos con una ventana y aquí tenemos una preciosa foto de lo que es el Canal de Panamá, ubicado en el punto más angosto del Istmo de Panamá, entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades correspondientes a la lección 2 de la unidad 1 de la asignatura de Estudios Sociales y Cívicos para el nivel de séptimo grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.